Hola y bienvenidos. En este video vamos a analizar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada el día 29 de septiembre de 2025, en el recurso de suplicación número 586 de 2025. Se trata de un caso relevante en materia de ingreso mínimo vital, en el que se discute si una beneficiaria debía devolver una cantidad percibida durante el año 2022. La demandante, doña Abela, solicitó el ingreso mínimo vital el día 21 de diciembre de 2021. Posteriormente, el día 20 de enero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la prestación con efectos desde el día 1 de enero de 2022, por una cuantía mensual de 491,60 euros, y durante ese mismo año realizó algunos trabajos, comunicando estas circunstancias a los servicios sociales. Este contexto inicial es fundamental porque permite comprender el funcionamiento estructural del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de naturaleza asistencial que se reconoce inicialmente sobre la base B. Datos fiscales disponibles en el momento de la solicitud, los cuales tienen carácter provisional hasta que se consolidan con la información definitiva suministrada por la Administración Tributaria, lo que implica que la entidad gestora puede, con posterioridad, revisarla concurrencia de los requisitos económicos, introducir modificaciones en la cuantía o incluso declarar la extinción del derecho, generando en su caso procedimientos de reintegro, lo que sitúa al beneficiario en una posición de incertidumbre jurídica si no se aplican correctamente los criterios legales de cómputo. Asimismo, resulta especialmente relevante destacar que la actora presentaba una trayectoria laboral caracterizada por periodos discontinuos de actividad y fases de inactividad, incluyendo un periodo prolongado sin empleo antes de la solicitud, lo que refuerza su encaje dentro del ámbito subjetivo de protección del ingreso mínimo vital, cuya finalidad es garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica, circunstancia que debe ser interpretada de forma coherente con los principios de protección social y no de forma restrictiva. Más adelante, el día 21 de diciembre de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó una resolución por la que extendía la prestación con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y, posteriormente, el día 24 de mayo de 2024, inició un procedimiento para reclamar la devolución de cantidades supuestamente percibidas de forma indebida, dictándose finalmente resolución el día 24 de junio de 2024 declarando que la actora debía devolver 5.432,48 euros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2022. Este tipo de actuación administrativa se enmarca dentro de las potestades de autotutela declarativa y ejecutiva de la Administración de la Seguridad Social, que le permiten revisar sus propios actos cuando aprecia la existencia de errores o discrepancias en los datos utilizados para el reconocimiento de una prestación. Si bien dichas potestades deben ejercerse con pleno sometimiento al principio de legalidad, a las garantías procedimentales y a una correcta interpretación de la normativa aplicable, especialmente en materia de prestaciones asistenciales donde está en juego la subsistencia económica del beneficiario. Además, la práctica administrativa consistente en tomar como referencia magnitudes económicas distintas a las expresamente previstas en la norma, como ocurre cuando se atiende al rendimiento neto en lugar de la base imponible, puede generar un desplazamiento indebido del marco legal, produciendo efectos perjudiciales para los ciudadanos y dando lugar a litigiosidad, lo que evidencia la importancia de un control jurisdiccional efectivo en este tipo de supuestos. La demandante presentó reclamación previa el día 26 de julio de 2024, que fue desestimada mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2025, tras lo cual interpuso demanda judicial y el Juzgado de lo Social de Teruel dictó sentencia el día 2 de junio de 2025 estimando la demanda y declarando que no existía obligación de devolver dichas cantidades. La reclamación previa constituye un presupuesto procesal obligatorio en el orden jurisdiccional social para poder impugnar actos de la seguridad social, configurándose como un mecanismo de revisión interna que permite a la Administración reconsiderar su decisión antes de que el conflicto acceda a la vía judicial, aunque en la práctica, como en este caso, suele mantenerse el criterio inicial, lo que obliga al interesado a acudir a los tribunales. Una vez en sede judicial, el Juzgado de lo Social ejerce una función de control pleno de la legalidad del acto administrativo, pudiendo revisar tanto los hechos como la interpretación jurídica realizada por la entidad gestora, y en este supuesto concreto realiza una valoración detallada de los datos fiscales y de la normativa aplicable, concluyendo que la Administración había aplicado incorrectamente el criterio de cómputo de ingresos, lo que determina la estimación de la demanda. El Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso recurso de suplicación contra esta sentencia alegando, por un lado, la revisión de los hechos probados y, por otro, la incorrecta aplicación de la normativa relativa al cálculo de ingresos en el ingreso mínimo vital.
El recurso de suplicación es un recurso extraordinario propio del orden jurisdiccional social que tiene una naturaleza limitada, ya que no permite una revisión general del caso como si se tratara de una segunda instancia, sino que se circunscribe a motivos tasados como la revisión de hechos probados basada en prueba documental o pericial y la denuncia de infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, lo que exige una técnica jurídica rigurosa en su formulación. En este caso, la estrategia del Instituto Nacional de la Seguridad Social se centra en intentar modificar el relato fáctico y, principalmente, en sostener una interpretación alternativa de la norma aplicable, lo que pone de relieve que el verdadero núcleo del litigio no reside en los hechos, que están esencialmente claros, sino en la correcta interpretación del régimen jurídico del ingreso mínimo vital. La cuestión clave del caso consiste en determinar cómo deben computarse los ingresos procedentes de actividades económicas para comprobar si se supera el umbral del ingreso mínimo vital, defendiendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social que debería utilizarse el rendimiento neto de la actividad económica, que ascendía a 6.152 euros con 48 céntimos, mientras que la parte demandante sostenía que debía utilizarse la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que era de 4.532 euros con 48 céntimos. Este debate presenta una especial relevancia desde el punto de vista jurídico, ya que implica determinar qué concepto económico debe ser utilizado como referencia para valorar la situación de necesidad del beneficiario, lo que no es una cuestión meramente técnica, sino que afecta directamente al alcance de la protección social dispensada por el sistema, pudiendo ampliar o restringir el acceso a la prestación en función del criterio adoptado. Asimismo, esta controversia pone de manifiesto la necesidad de interpretar de forma sistemática y coherente las normas que regulan el ingreso mínimo vital en conexión con la normativa tributaria, evitando interpretaciones divergentes que puedan generar desigualdades o inseguridad jurídica, especialmente en un ámbito tan sensible como el de las prestaciones destinadas a garantizar un mínimo vital. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón analiza el artículo 20 de la Ley 19 de 2021, que regula el ingreso mínimo vital, y establece que los ingresos procedentes de actividades económicas deben computarse por la cuantía que se integra en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Desde una perspectiva hermenéutica, el tribunal opta por una interpretación literal del precepto, atendiendo al tenor claro de la norma, que remite expresamente a la base imponible como magnitud de referencia, lo que excluye cualquier otra posible interpretación que pretenda utilizar conceptos distintos no previstos por el legislador, reforzando así el principio de seguridad jurídica y la predecibilidad en la aplicación de la norma. Además, esta interpretación se alinea con una lectura sistemática del ordenamiento, en la medida en que la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas constituye un concepto técnico jurídico consolidado que refleja de manera más precisa la capacidad económica real del contribuyente, lo que resulta coherente con la finalidad del ingreso mínimo vital de atender a la situación económica efectiva de los beneficiarios. Aplicando este criterio, el tribunal toma como referencia los ingresos de la demandante en el año 2021, que ascienden a 4.532 euros con 48 céntimos, y los compara con el límite de renta garantizada para el año 2022, fijado en 5.899 euros con 56 céntimos. Este proceso de subsunción consiste en confrontar los hechos probados con la norma jurídica aplicable, lo que permite determinar de manera objetiva si se cumplen o no los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación, eliminando cualquier margen de discrecionalidad administrativa en la valoración de la situación económica del beneficiario. De este modo, el tribunal evidencia que, al utilizar la base imponible como referencia, la actora se sitúa claramente por debajo del umbral establecido, lo que impide considerar que haya existido un exceso de ingresos que justifique la extinción de la prestación o la obligación de reintegro. Dado que los ingresos de la demandante no superan dicho umbral, el tribunal concluye que no existía incumplimiento de los requisitos del ingreso mínimo vital ni percepción indebida de la prestación. En consecuencia, el tribunal desestima el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Teruel, sin imposición de costas. Esta sentencia es importante porque aclara que, para el cálculo del ingreso mínimo vital, debe utilizarse la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas y no otras magnitudes económicas, lo que puede tener un impacto directo en numerosos casos en los que se reclaman devoluciones de prestaciones. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.